Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU, listos para descubrir juntos el salseo, los secretos y las intrigas del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a desentrar más menos un rumor que ha sacudido los cimientos de la farándula, un rumor que involucra a dos nombres que juntos hacen saltar chispas, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como lo oyen, Hande y Kerem. ¿QU Copyright es tu N ocultando? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, la que todos nos hacemos y la que vamos a intentar responder hoy. Porque después Copyright ese de su romance de Ensueu más menos o, de esa cúmica innegable que traspasaba la pantalla en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, de esas fotos robadas que confirmaban lo que todos sospechábamos. Después Copyright ese de todo eso, llegó superíndice 3 la ruptura. Una ruptura que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3 en roto, pregunto un donos QU Copyright agua pasado, du superíndice 3 de se agua roto el hechizo. Pero ahora, nuevos rumores, nuevas pistas, nuevos indicios apuntan a que la historia no ha terminado. Que aún queda un capítulo por escribir. Y nosotros como buenos detectives del corazo superíndice 3N, vamos a analizar cada detalle, cada susurro, cada publicación superíndice 3N en redes sociales para intentar descifrar la verdad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora prepúrense porque esto se va a poner muy interesante. Bien, vamos a empezar desde el principio. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, dos de los actores mundialmente populares y queridos de Turquía. Su romance fue prácticamente un cuento de hadas. Se conocieron en el set de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos era palpable, innegable. Y como suele suceder, la ficción superíndice 3N terminó superíndice 3 por convertirse en realidad. Durante meses, fuimos testigos de su amor. Fotos de sus viajes, de sus citas románticas, de sus miradas llenas de complicidad. Parecían la pareja perfecta. Una pareja que nos hace creer en el amor verdadero, en esas historias que solo vemos en las películas. Pero de repente la burbuja explotó superíndice 3. Los rumores de crisis empezaron a circular. Negaciones por AQ, evasivas por AYU. Hasta que finalmente la confirmación superíndice 3N, Hande y Kerem agua roto. El mundo se vino abajo. QU Copyright agua pasado. Las teorías eran muchas y variadas. Desde incompatibilidad de agendas hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades, pasando por la presión superíndice 3 en medio tica y las intromisiones de terceros. Nadie sabe la verdad, solo ellos. Y durante un tiempo todo pareció haber terminado. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales. Hande protagonizando nuevas series, Kerem viajando por el mundo y explorando nuevos horizontes. Pero como decua los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han vuelto a surgir con fuerza. Y es que en las últimas semanas se han detectado ciertas coincidencias que han hecho saltar las alarmas. Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo restaurante aunque no juntos. Según testigos, llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes. Pero, ¿casualidad o causalidad? ¿Simple coincidencia o un encuentro planeado? Y no era cualquier restaurante, amores. Se trata de La Esquina del Sabor, un local italo-turco famoso por su ambiente romántico y su selección superíndice 3N de vinos afrodisuacos. Fuentes cercanas al restaurante aseguran que Hande llegó superíndice 3 primero, visiblemente nerviosa, revisando su copyright fono cada 2 minutos. Kerem llegó superíndice 3 unos 15 minutos después copyright S, con su tupica sonrisa encantadora, saludando al personal como si fuera su segunda casa. Lo curioso es que aunque no interactuaron directamente ambos pidieron el mismo plato, asterisco tagliatelle al tartufo asterisco, considerado por muchos como el plato estrella del lugar y un IMU-N del amor. ¿Coincidencia? No lo creo. Luego, estuve en las redes sociales.
Ande y Kerem siempre han sido muy activos en Instagram, compartiendo fotos y vídeos de su dúa a dúa. Y aunque ya no se siguen mutuamente, sus publicaciones recientes han despertado sospechas. Ambos han compartido fotos en lugares que parecen similares, con paisajes que sugieren que podrían estar en la misma ciudad, o incluso en el mismo país. ¿Estuvieron viajando juntos en secreto? ¿Intentan enviarse mensajes sutiles a Trabu Copyright, ese de sus redes sociales? A ver, analicemos esto con lupa. Hace 2 semanas, Ande subió Superíndice 3 una foto a su Instagram Stories de una puesta de sol espectacular sobre el mar Egeo. Una vista impresionante con tonos anaranjados y rosados que te dejaban sin aliento. Hasta ahí todo normal. Pero, amigos, al día siguiente Kerem publica una foto similar, también Copyright N de una puesta de sol sobre el mar Egeo, pero desde un ángulo ligeramente diferente. Mismo mar, misma hora, misma atmo Superíndice 3 esfera mágica. ¿Demasiada coincidencia? Para nada. Además, un fan astuto comparó Superíndice 3 las coordenadas geográficas de ambas fotos y descubrió Superíndice 3 que estaban a solo unos kilos Superíndice 3 metros de distancia, en una pequeña más menos a isla griega llamada Simi. Bomba. Ande y Kerem juntos en una isla griega. Además, algunos fans han notado que han empezado a seguir cuentas similares en Instagram. Cuentas de restaurantes, hoteles y tiendas que coinciden con los gustos y preferencias del otro. ¿Otra coincidencia? Yo creo que no, y no solo eso, mis queridos detectives, sino que han empezado a dar me gusta a publicaciones antiguas de amigos en común, publicaciones que datan de la copyright época en que eran pareja. ¿Intento de reavivar viejos recuerdos? ¿Seu más menos sales de que están volviendo a conectar? Todo apunta a que Por ejemplo, ambos le dieron me gusta a una foto de su amiga, la diseu más menos adora de vestuario de asteriscos en u con diéresis al cap asterisco, donde aparecuan los dos juntos, sonriendo y abrazados. Qua copyright nostalgia. Pero lo más intrigante de todo es un mensaje que publicó Superíndice 3 ande hace unos días en su cuenta de Instagram. Una frase enigmática que decua, a veces el destino tiene otros planes. ¿A qué copyright se refería? ¿Acaso estaba insinuando que el destino la estaba uniendo de nuevo a Kerem? A ver, pongámonos filosos Superíndice 3 ficos por un momento. ¿Cuá copyright significa esa frase? ¿Está Ande confiando en el destino para que la gúe de nuevo a los brazos de Kerem? ¿O simplemente se trata de una reflexión Superíndice 3N casual sobre la vida? Yo me inclino por lo primero, amores. Creo que Ande está dejando una puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N, confiando en que el universo conspirara a su favor. Además, esa frase es un claro guiú más menos o a los fans de Anker, una forma de decirles, no pierdan la esperanza, porque la historia aún no ha terminado. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Y no solo suena, sino que retumba a amores. La cantidad de coincidencias y seu más menosales que hemos detectado es abrumadora. Será demasiado ingenuo pensar que todo esto es producto de la casualidad. Aqua hay algo más, algo que se está cocinando a fuego lento y que pronto podrá estallar. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han mantenido una relación Superíndice 3N muy especial. Incluso después copyright ese de su ruptura, han seguido siendo amigos. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han elogiado públicamente. A ver, que no es fácil mantener una amistad con tu ex, especialmente cuando eres una figura pública y tu relación Superíndice 3N ha sido tan mediática. Pero Ande y Kerem lo han logrado. Han demostrado ser personas maduras y civilizadas, capaces de dejar atrás los resentimientos y de valorar lo que tuvieron. Y eso, amores, es una seu más menos al muy positiva. Demuestra que aún hay cariño más menos o irrespeto entre ellos, sentimientos que podrían ser la base de una posible reconciliación Superíndice 3N. Es evidente que hay un cariño más menos o y un respeto mutuo entre ellos. Y aunque su relación Superíndice 3N amorosa no funciona Superíndice 3, eso no significa que no puedan volver a intentarlo. Al fin y al cabo, el amor es complicado y a veces necesita una segunda oportunidad. Y quizás, solo quizás, de tiempos separados les ha servido para reflexionar,
para madurar y para darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás han aprendido de sus errores y están dispuestos a empezar de nuevo, con una nueva perspectiva y con más ganas que nunca. También copyright, hay que considerar la presión superíndice 3N de los fans. La legión superíndice 3N de seguidores de Hande y Kerem, conocidos como Anker, nunca han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Han organizado campau más menos en redes sociales, han creado fanfics y vídeos conmemorativos, y han expresado su deseo de verlos de nuevo como pareja. Y esta presión superíndice 3N, queramos o no, influye. Los Anker son una fuerza imparable, un ejército de corazones rotos que sueu más menos a con ver a sus ídolos juntos de nuevo. Sus mensajes de apoyo, sus muestras de cariño más menos y sus campau más menos en redes sociales no pasan desapercibidos. Hande y Kerem son conscientes de lo importante que es su relación superíndice 3N para sus fans, y aunque no se dejen influenciar completamente por la opinión superíndice 3N pública, es evidente que la tienen en cuenta. Esta presión superíndice 3N puede ser un factor importante en la decisión superíndice 3N de Hande y Kerem de darse una segunda oportunidad. Al fin y al cabo, saben que cuentan con el apoyo incondicional de sus fans. Los Anker son mucho más que simples seguidores, son una comunidad unida por el amor a Hande y Kerem, un grupo de personas que cree en su historia y que está dispuesta a luchar por ella. Y esa esa pasión superíndice 3N, es contagiosa. Pero por supuesto también copyright, hay obstáculos que superar. El tiempo ha pasado, ambos han cambiado y han vivido nuevas experiencias. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Y aqua es donde la cosa se pone un poco más turbia, amores. No podemos ignorar el hecho de que Hande y Kerem han tenido otras relaciones, o al menos se les ha relacionado con otras personas desde su ruptura. Hande fue vinculada con el actor KNYLDRM, con quien se le vio en varias ocasiones, aunque nunca confirmaron nada. Y Kerem fue relacionado con varias modelos y actrices, aunque tampoco hubo confirmación superíndice 3N oficial. Estas posibles relaciones, aunque no hayan llegado a buen puerto, pueden haber generado celos, inseguridades y resentimientos entre Hande y Kerem. Puede que aún queden heridas por sanar y fantasmas del pasado por exorcizar. Hande fue relacionada con el actor KNYLDRM, mientras que Kerem fue visto en compau más menos UA de varias mujeres. Estas relaciones, aunque no confirmadas, pueden haber afectado la dinámica entre Hande y Kerem. Y es que aunque ambos hayan intentado seguir adelante, es inevitable que se hayan sentido afectados por las nuevas relaciones del otro. Puede que hayan experimentado celos, dudas y miedos que dificulten una posible reconciliación superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática. Hande y Kerem son dos de las figuras más mediáticas de Turquía. Cada paso que dan es analizado y comentado por la prensa y por los fans. Esta presión superíndice 3N puede ser difícil de soportar y puede afectar su relación superíndice 3N. La prensa turca es implacable, amores. No les perdonan ni una. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra es analizada al milímetro y utilizada para crear titulares sensacionalistas. Y esta presión superíndice 3N constante puede ser asfixiante, especialmente para una pareja que intenta reconciliarse en secreto. El miedo a ser descubiertos, a ser juzgados y a ser sometidos al escrutinio público puede ser un obstáculo muy difícil de superar. Por lo tanto, si realmente están intentando reconciliarse, tendrán que ser muy discretos y cuidadosos. Tendrán que proteger su intimidad y evitar la presión superíndice 3N mediática. Tendrán que encontrar un lugar seguro donde puedan ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por las cámaras y los flashes. Un lugar donde puedan reconectar, hablar de sus sentimientos y construir un nuevo futuro juntos. Pero a pesar de todos los obstáculos, yo creo que hay una posibilidad real de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La química entre ellos es innegable, el cariño más menos o mutuo es evidente y el apoyo de los fans es incondicional. Y eso, amores, es una combinación superíndice 3N poderosa. Una combinación superíndice 3N que podrá superar cualquier obstáculo y hacer posible lo imposible. Además, ambos han demostrado ser personas maduras y sensatas. Han aprendido de sus errores y están dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Han reconocido sus fallos, han pedido perdón superíndice 3N y han prometido no volver a cometer los mismos errores.
Y eso es fundamental para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. ¿Asu que qua copyright están ocultando Ande y Kerem? Yo creo que están ocultando una reconciliación superíndice 3N. Una reconciliación superíndice 3N que está cocinándose a fuego lento, lejos de los focos y de la presión superíndice 3N mediática. Una reconciliación superíndice 3N que podría ser el secreto mejor guardado de la farándula turca. Una reconciliación superíndice 3N que nos devolverá a la esperanza en el amor verdadero, en esas historias que nos hacen creer en los cuentos de hadas. Una reconciliación superíndice 3N que nos demostrará que el amor puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. Y nosotros, como buenos detectives del corazón superíndice 3N, estaremos acu para seguir cada pista, cada indicio, cada susurro. Estaremos acu para descubrir la verdad. Estaremos acu para desentrar más menos el misterio de Anker y para celebrar, si es el caso, su reconciliación superíndice 3N. Porque al final, lo que todos queremos es verlos felices, juntos y enamorados. Queremos verlos vivir su propio cuento de hadas. Queremos verlos construir un futuro juntos, lleno de amor, alegría y éxito. Ahora, quiero saber cuá copyright opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem